Muy buenos amigos, cuando se habla de China muchas veces se dice que es un país donde lo colectivo pesa más que lo individual. No sé vosotros, pero yo a lo largo de mi vida me he encontrado muchas veces con esta idea al leer cosas sobre China, pero no me hice una idea muy clara de lo que implicaba hasta que vine a vivir aquí. Por eso hoy os vamos a tratar de explicar hasta qué punto esto es cierto y en qué medida afecta al día a día de los ciudadanos chinos. Para empezar, Lele, ¿a ti también te suena eso de que China no es un país muy amigo del individualismo? Sí, en los libros de la escuela muchas veces se dice que el individualismo o 个人主义 debe estar por debajo de los intereses de los colectivos y el Estado. Y también se habla de la importancia de la familia, que para muchos está por encima de los individuos. Por ejemplo, usted se ve a un joven de 18 años, un señor de 45 y otro de 70. Normalmente piensas que son individuos, pero nosotros vemos a un hijo, un padre y un abuelo. De hecho, muchas veces utilizáis términos de parentesco para referiros a los desconocidos, ¿verdad, Lele? Sí. Por ejemplo, hermano mayor, 大哥、 hermana mayor, 大姐、 tío, 叔叔、 tía, 阿姨、 abuelo, 爷爷、 abuela, 奶奶。 sobre todo cuando son personas mayores, porque en China, en principio, los mayores son más respetados que los jóvenes. Pero la cosa va más allá, porque aunque en China todo individuo cuenta con un carnet de identidad que es necesario para poder usar el transporte público, para ir al banco, etc., también existe un documento de carácter familiar que es muy importante y que los chinos denominan hukou. En principio, el hukou es una especie de registro de la residencia, es decir, del lugar en el que vives, pero también funciona como un registro familiar. Sí, porque en chino hu significa hogar o familia y kou significa boca. Es decir, cuántas bocas hay por cada hogar, por lo que en él también encontraremos información sobre nacimientos, fallecimientos, matrimonios, divorcios y mudanzas o movimientos de los miembros de la familia. ¿Y para qué suele usarse el hukou, Lele? Se necesita para casarse, para solicitar el pasaporte, para estudiar, para pedir un préstamo, etc. Y normalmente lo tienen los padres. Eso quiere decir que tus padres tienen que estar de acuerdo con lo que haces, porque si no, a lo mejor dicen, no te doy el hukou. Sí, puede pasar. Entonces este documento familiar es mucho más importante que tu documentación a título individual, porque con esta última no puedes hacer muchas de las cosas más importantes de tu vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo quiero casarme con alguien y mis padres no están de acuerdo y no me dan el hukou, a lo mejor no tengo nada que hacer. A no ser que se lo quites, ¿no? Sí, pero si no lo consigo y voy a la policía para decir que mis padres no me lo dan, la policía me puede decir que son asuntos familiares. Aunque normalmente no se llega a ese extremo, ¿no? Porque los padres chinos no son tan malos. Sí. Es decir, desde el punto de vista legal, el individuo también está por debajo de la familia, e incluso si te quieres convertir en miembro del Partido Comunista de China, hay una parte de los procesos en la que tienes que hablar sobre tu situación familiar, aunque hoy en día es simplemente una formalidad. Y ya que hablamos del partido, si leéis lo que opinan sus intelectuales, os encontraréis con que en ocasiones, al discutir las diferencias entre el concepto de individuo en China y en Occidente, se suele señalar el papel que jugó el cristianismo en Europa y América. ¿Y qué tiene que ver el cristianismo con el individuo? Pues que promovió la idea de que todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios, de lo que se pasaría a la idea de que todos somos iguales ante la ley, aunque en realidad ese paso fue mucho más complejo. Es decir, según las cabezas pensantes del Partido Comunista de China, el cristianismo tuvo mucho que ver con el desarrollo del individualismo y de las libertades individuales, sobre todo a través de la Reforma Protestante y de cosas como que cada uno pudiese leer e interpretar la Biblia a su manera. Pero en China no se llegó a dar esa igualación de las personas ante la imagen de un Dios omnipotente, y el confucianismo se aseguró de que las familias siguieran siendo la unidad fundamental de la sociedad, mientras que la justicia continuó tratando a las personas según sus circunstancias familiares y el lugar que ocupaban dentro de ellas. Además, dentro del ámbito jurídico todavía se debate mucho sobre el dilema moral de defender a los parientes cuando han cometido un delito, porque antes se suponía que lo correcto era no denunciarlos, aunque ahora la ley apuesta más bien por lo contrario. Porque en China tú siempre formas parte de una familia y tienes que defenderla. Y si tus padres o abuelos han hecho algo malo, aunque sea muy grave, para las personas tradicionales no está bien visto ir a la policía.
En China, la idea del colectivo también tiene mucho que ver con la tradición de las empresas estatales. Así es, desde los tiempos de Mao hasta hoy en día hay muchas personas que se identifican con su Danwei o su unidad de trabajo, las cuales, como ya os explicamos en otro vídeo, cubrían todas las necesidades básicas, desde la vivienda, la educación, el ocio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso quiere decir que no puedes ser un individuo en China? ¿Que no te queda más remedio que ser otra oveja del rebaño? En absoluto. De hecho, yo diría que desde el punto de vista del consumo y el estilo de vida, a los chinos les gusta mucho destacar y diferenciarse de los demás. Quizás porque en el pasado era muy difícil hacerlo, y quizás también porque lo ven como una especie de pequeña rebeldía contra lo establecido. Por ejemplo, en la escuela se suele controlar mucho la imagen. Hay que llevar uniforme y muchas veces no se puede tener el pelo suelto o teñido. Por eso luego en la universidad vemos tanto look llamativo, ¿no? Sí. Por último, conviene aclarar que dentro de la tradición filosófica de China sí hubo algunas corrientes de pensamiento más afines al individualismo, como por ejemplo el taoísmo, que apostó más por aquello de cuidar de uno mismo, pero no llegó a ser tan popular como muchos piensan y hoy en día no se encuentra entre las formas de pensamiento dominantes. Y para terminar, aunque sé que a muchos todo esto os ha podido sonar un poco alienante o represivo, hay que tener en cuenta que si tienes la suerte de vivir en un entorno más o menos abierto a tus intereses, vas a gozar de un apoyo colectivo totalmente determinante para poner en marcha tus proyectos. Bueno, eso es todo por hoy. Si os mola el trabajo que hemos hecho, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Eso es, y si queréis echarnos una mano con el canal, sabéis que podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde podréis acceder a contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.